Hola, nosotros somos mi persona Ana María, con mi compañero Dubán y Cristian, y el día de hoy vamos a presentarles el desarrollo y la solución de un ejercicio, el cual corresponde a un diseño experimental por bloques que fueron completamente al azar. Este tipo de diseño que les vamos a mostrar, del cual vamos a hablar el día de hoy, es muy útil cuando queremos controlar fuentes de variabilidad que no se pueden eliminar, pero que se pueden organizar en grupos o bloques para que en su efecto ese no interfiera con los tratamientos principales. Para empezar, vamos a hablar sobre el contexto del problema, el cual se desarrolla en una fundición de aluminio que fabrica refinadores de textura en forma de lingotes. Bueno, en esta empresa se cuenta con 4 hornos, pero cada uno tiene unas características operativas diferentes. Y estas diferencias es lo que hace que cualquier experimento que involucre varios hornos pueda verse afectado por la variabilidad que hay entre ellos. Por eso, los hornos se consideran como una variable de bloqueo, es decir, una fuente de variabilidad controlada que no forma parte de los tratamientos. El objetivo de este experimento es evaluar el impacto de la velocidad de la agitación sobre la textura final del producto. Para ello, los ingenieros sospechan que esta variable puede estar influyendo en el resultado, por lo que se establecen 4 niveles de tratamiento, que es velocidades de 5, 10, 15 y 20 unidades. Cada velocidad fue aplicada en cada uno de los 4 hornos, resultando un total de 16 mediciones, como lo podemos observar en las tablas. Como se trata de un diseño por bloques completamente al azar, cada tratamiento fue asignado aleatoriamente dentro de cada horno. Esto para asegurarnos de que la comparación entre las velocidades se logre realizar controlando la variabilidad de los hornos. De esta forma, el análisis nos permitirá saber si la velocidad de agitación tiene un efecto significativo sobre la textura y si los hornos como bloques también influyen. Bueno, para este experimento, antes de comenzar con los cálculos, fue importante que hiciéramos como la formulación de las hipótesis estadísticas con las que íbamos a hacer pues como ese proceso de evaluación. Tenemos dos efectos, que es el de la velocidad y el de los hornos. Para el de la velocidad, en la hipótesis nula, esta logra indicar que todas las medidas de textura son iguales. Y la hipótesis alternativa plantea que al menos una media es diferente. En cuanto a los hornos, la hipótesis nula indica que los 4 hornos tienen el mismo comportamiento promedio y la hipótesis alternativa sugiere que al menos uno de los hornos genera una textura distinta. Para poder tener todos esos análisis se construyó un código eh, de este diseño experimental por bloques que es completamente al azar, utilizando el lenguaje de R y sus funciones. Primero tuvimos que definir los tratamientos, que esos corresponden a las velocidades, que recuerden que son 4, y luego se estableció que habrían 4 repeticiones, las cuales representan los niveles del factor de bloqueo. En este caso son los 4 hornos. A partir de esta información se generó aleatoriamente el orden de las corridas del experimento, asegurándonos de que cada tratamiento aparezca una vez por bloque. El resultado del diseño se muestra como una matriz de filas, que son los bloques, por 4 columnas, que son los tratamientos, donde el orden dentro de cada fila fue determinado aleatoriamente por la función, lo que garantiza una correcta aleatorización del experimento y una distribución balanceada de los tratamientos. En esta primera parte podemos pues como decir que también logramos sacar un criterio de rechazo en ambos casos, que se basa en el valor del estadístico F que se obtuvo del análisis de la varianza. Si el valor de F que observamos fue mayor al valor crítico, ese valor de F tiene una significancia de 0,0.5 y se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa, que fueron las que mencionamos anteriormente.
buenas, ahora voy a explicar cómo se hizo el análisis estadístico. Se hizo por medio de la tabla ANOVA. Aquí podemos ver los resultados que se obtuvieron gracias al código, o sea, no hubo necesidad de hacerlo manualmente. Entonces se obtuvo los grados de libertad, la suma de cuadrados, los cuadrados medios, el valor estadístico F y el valor P. Podemos ver que la segunda fila, que corresponde a los bloques, podemos ver que el valor P es 0.0133, por lo cual es muy significativo a nivel del 5%, por lo cual hay una diferencia entre las propias variables. Para este caso ya vamos a mirar el valor estadístico F, donde se obtuvo gracias al código QF, donde se colocó el nivel de significancia 0.05, las grados de libertad 3 y 9, y se logró tener gracias por medio del código 3.86 para ambos casos. Bueno, entonces aplicando la regla de decisión, si la hipótesis duda es rechazada o no, entonces podemos decir que si el valor de F que se obtuvo en la tabla NOVA en la diapositiva de antes es mayor que el valor crítico, en este caso 3.86, podemos decir que la hipótesis sin duda es rechazada. En este caso, para la fila de tratamientos, ya que nos dio 0.85 y eso que es menor que 3.86, podemos decir que la hipótesis sin duda no es rechazada, sino que no hay una evidencia estadísticamente significativa. Para el otro caso, que es bloque, donde nos dio 6.34, que es mayor que 3.86, podemos decir de que uno de los sonos sí influye significativamente en la medida de la textura, por lo cual la hipótesis duda es rechazada. Bueno, ahora voy a explicar el siguiente paso, que es validación de supuestos. Para este caso se utilizó el test de Duby-Watson y podemos ver aquí los 16 datos aleatoriamente. Entonces podemos ver que todos están unidos por una línea. Podemos ver que el valor P nos dio 0.91 y si utilizamos la hipótesis de que si el valor de P es menor que el nivel de significancia, la hipótesis duda se rechaza, pero en este caso no se está cumpliendo. Entonces, por lo tanto, podemos afirmar que los datos son independientes. Bueno, en esta gráfica vemos que es una gráfica de normalidad. Se utilizó el test de Shapiro-Wilk. Nos dio 0.2 como elevador de P, es mayor que el nivel de significancia, entonces por lo tanto no se rechaza la hipótesis en duda, entonces podemos decir que esta distribución es normal. Podemos ver que los distintos puntos están distribuidos muy cerquita de la línea diagonal sin desvíos, por lo cual es una distribución con normalidad. Bueno, aquí vemos otra gráfica que es la gráfica de homogeneidad de varianza. Podemos ver que en este caso yo utilizo la prueba de Ferret-Tem, nos dio 0.31. Como este valor P es mayor que el nivel de significancia, por lo tanto la hipótesis en duda no es rechazada. Entonces podemos afirmar que la varianza sigue siendo constante. Otra variación de supuesto puede utilizar los dos efectos. Para el caso de tratamiento podemos ver que la velocidad de agitación número 5 nos dio un número negativo, menos 1.94, por lo cual está por debajo de la media. Eso quiere decir que esta genera la textura más baja en promedio, en comparación de las otras velocidades, que es la 10, 15 y 20, que genera la textura más alta y está más cercana a la media. En comparación de los otros valores, que es el nodo número 1, muestra también un efecto muy positivo, que es 5.56, lo cual eso indica que produce la textura más alta que en promedio. Y a comparación de los otros hornos, podemos ver que tiene efectos negativos similares, por lo cual podemos decir que hay texturas que están por debajo de la media. Bueno, ya por último también se hizo la prueba de aditividad. Se hizo con el tuque.as.3, siendo el valor P 0.12. Como el valor P sigue siendo mayor que el nivel de significancia, que en este caso es 0.05 o 5%, la hipótesis duda no es rechazada. Entonces, por lo cual podemos concluir que no hay evidencia estadística de no aditividad. Bueno, ya sigue mi compañero que dice que va a explicar qué comparación múltiple hicimos. De confirmar con el ANOVA que los hornos sí generan un efecto significativo sobre la textura, aplicamos la prueba LCD tipo Fischer para ver cuáles hornos son diferentes entre sí. El valor LCD fue de 4.71, comparado con las medias
vimos que el horno 1 difiere claramente de los hornos 2, 3 y 4, con diferencias mayores a 7 en todos los casos, por lo que estas diferencias son significativas. En cambio, las diferencias entre los hornos 2, 3 y 4 fueron mínimas. Fueron de 0,25 e incluso hasta 0. En este caso, 3 versus horno 4. Eso indica que estadísticamente estos hornos son similares. Esta conclusión también se confirma en la tabla de comparaciones múltiples que generamos con el método LCD. Bueno, en este caso también tenemos, bueno, entonces a partir de estos resultados, la recomendación principal es evitar el uso prioritario del horno 1. No solo produce texturas más altas, sino también con mayor variabilidad, lo que afecta la consistencia del producto. En cambio, los hornos 3 y 4 demostraron tener resultados más estables y con texturas más bajas. Por eso, se sugiere priorizar su uso. Y respecto a la velocidad de agitación, el valor F fue de 0,85 y el valor P, P valor fue de 0,499, es decir, no hubo diferencias significativas, lo cual presenta una ventaja. La empresa puede usar cualquier nivel sin que eso afecte la calidad. Y ya para cerrar, este estudio muestra la utilidad del diseño por bloques, completamente al azar. Nos permitió controlar la variabilidad de los hornos y centrarnos en lo que realmente está generando cambios en la textura. Identificamos que el horno 1 es el que más se desvía del comportamiento esperado, mientras que los otros tres hornos como tal son mucho más estables. También vimos que la velocidad de agitación no tuvo un impacto significativo, lo que facilita la operación. Y finalmente, aplicar métodos como ANOVA y LCD no solo nos dio claridad estadística, sino también una base sólida para hacer recomendaciones técnicas confiables. Muchas gracias.